La prometida de mi hijo me llamó pedazo de basura inútil en su propia boda. Sofía Pérez estaba parada allí con su vestido de 300,000 pesos, señalándome frente a 300 invitados. No solo eres un indigente, anunció al silencioso salón de baile del Gran Hotel. Eres basura humana. Los pacientes mentales como tú no deberían estar cerca de gente decente. Los invitados sacaron sus teléfonos y comenzaron a grabar. Mi hijo Alejandro simplemente se quedó allí, sin decir nada. No me inmuté, no discutí, no supliqué respeto. Simplemente miré al padre de Sofía, el CEO tecnológico Juan Pérez, y le hice un leve gesto con la cabeza. Él no tenía idea de que ese gesto le costaría todo. Verán, mientras Sofía estaba ocupada humillándome, yo estaba calculando exactamente cuánto valía el imperio de su familia y qué tan fácil podría quitárselo todo. Si alguna vez te han subestimado, querrás escuchar lo que sucedió después. Permítanme retroceder y contarles cómo terminé en esa boda en primer lugar. Hace 3 años yo era Roberto Martínez, CEO de Innovaciones Martínez. Teníamos 52 empleados, contratos por valor de 47 millones de pesos y patentes que revolucionarían la informática móvil. Entonces mi esposa Elena enfermó de cáncer. Las facturas médicas nos destruyeron. 400,000 pesos en 6 meses. Vendí todo, la casa, los autos, mi participación en la empresa. Elena murió de todos modos, y los buitres llegaron rápido. Los abogados de Juan Pérez compraron mis patentes por centavos mientras yo planeaba su funeral. Dijeron que era una adquisición de activos en dificultades. Un robo legal, pero perfectamente documentado. Terminé en el refugio para indigentes de la calle Roble. Cama número 47, dirección 1247 calle Roble, en la ciudad. Eso es lo que escribí en todos los formularios durante los siguientes 3 años. 1247 días en las calles. Mi hijo Alejandro me visitó 2 veces. Trajo a su nueva novia Sofía en ambas ocasiones. Ella dejó claro que yo lo avergonzaba. La situación de tu padre es desafortunada, decía ella, como si yo tuviera gripe en lugar de dormir bajo puentes. Pero Sofía me quería en la boda. No por amabilidad, sino por control. Ella necesitaba que todos vieran el contraste. La familia Pérez perfecta contra los hombres rotos de la familia Martínez. Le mostrará a Alejandro de dónde viene, le dijo a sus amigas. La escuché por teléfono. A veces la gente necesita ver el fracaso de cerca. La boda fue todo lo que Sofía soñó. El salón presidencial del Gran Hotel. 200,000 pesos por una noche. Flores importadas de Holanda. Una orquesta de 10 piezas. 300 invitados y todo de diseñador. Yo llevaba un traje azul marino del Ejército de Salvación. 12 pesos. Los zapatos tenían agujeros, pero los lustré de todos modos. La entrada de Sofía fue perfecta. Vestido de diseñador, 300,000 pesos. Su padre la acompañó por el pasillo. Juan Pérez, CEO de Soluciones Tecnológicas Pérez. El hombre que construyó su imperio sobre mis algoritmos robados. Durante la ceremonia lo vi radiante de orgullo. Su hija se casaba con una buena familia. Eso es lo que dijo el pastor. Casi me río. La recepción comenzó tranquila. Encontré una mesa en un rincón, comí mi pollo gomoso y me mantuve invisible. Alejandro se veía guapo en su smoking, feliz incluso. Tal vez esto saldría bien. Entonces, la dama de honor de Sofía dio un discurso sobre superar obstáculos y elevarse por encima de las circunstancias. Ella seguía mirándome mientras hablaba. Los invitados comenzaron a darse la vuelta siguiendo su mirada. Fue entonces cuando Sofía decidió hacer su declaración. Caminó hacia mi mesa, copa de champán en mano, con voz lo suficientemente alta para que todos la escucharan. Damas y caballeros, quiero presentarles al padre de Alejandro. La sala se quedó en silencio. 300 personas, todas mirando. Este es Roberto Martínez, anunció ella. Solía fingir que era alguien importante. Ahora vive en un refugio para indigentes porque no pudo manejar la vida real. Salieron los teléfonos, empezaron a grabar. Esto se volvería viral seguro. Pero esa no es la mejor parte, continuó Sofía, levantando la voz. Roberto aquí piensa que merece respeto,
Piensa que deberíamos tratarlo como familia solo porque Alejandro siente lástima por él. Juan Pérez observaba desde la mesa principal. Podría haber detenido esto, debería haber detenido esto. En cambio, se sentó allí sonriendo, dejando que su hija humillara a un hombre que ya lo había perdido todo. La verdad es, dijo Sofía, inclinándose para que los micrófonos captaran cada palabra. Algunas personas son simplemente inútiles. Selección natural. Roberto no es un indigente por mala suerte. Es un indigente porque es débil, porque es un fracaso, porque está exactamente donde pertenece. La multitud se lo tragaba todo. Vestidos de diseñador y trajes de miles de pesos, todos riéndose del hombre roto en el rincón. No solo eres un indigente, dijo Sofía, su veredicto final entregado con perfecta crueldad. Eres basura humana. Los pacientes mentales como tú no deberían estar cerca de gente decente. Avergüenzas a esta familia solo con respirar. Alejandro no dijo nada. Mi propio hijo, parado a 3 metros de distancia, viendo a su esposa destruir a su padre por entretenimiento. Fue entonces cuando hice algo que sorprendió a todos, incluido a mí mismo. Me levanté lentamente, alicé mi saco de 12 pesos y miré directamente a Juan Pérez. «Felicidades por la boda de tu hija, Juan», dije en voz baja. «Estoy seguro de que estás muy orgulloso de la mujer que criaste». Luego salí de ese salón con todas las cámaras siguiéndome. Sofía pensó que había ganado. Pensó que finalmente se había deshecho del suegro vergonzoso, la carga sin hogar que recordaba a todos de dónde venía realmente Alejandro. No tenía idea de que acababa de declararle la guerra al hombre equivocado, porque mientras Sofía estaba ocupada humillándome en público, yo estaba tomando notas mentales, 300 testigos, docenas de grabaciones, toda la evidencia que necesitaría para lo que venía después. Verán, hay algo que Sofía no sabía sobre esos 3 años que pasé en la calle, algo por lo que Juan Pérez habría pagado millones para mantener en secreto. No había estado sentado en ese refugio sintiendo lástima por mí mismo. Había estado trabajando, planeando, construyendo algo que lo cambiaría todo. Pero la campaña de redes sociales de Sofía estaba a punto de comenzar, y ella aún no había terminado de destruirme. 2 días después de la boda, mi teléfono sonó a las 6:47 de la mañana. La voz de Sofía era fría como el hielo. «Tenemos que hablar, Roberto». Yo estaba sentado en mi catre en el refugio, mirando el amanecer a través de ventanas con rejas. La misma vista que había tenido durante 3 años. Pero algo se sentía diferente esa mañana. «Buenos días, Sofía. ¿Cómo va la vida de casada?» «Corta el teatro. Sabes exactamente por qué estoy llamando». Tenía razón. Los videos de la boda se habían vuelto virales. El hashtag boda con indigente era tendencia en TikTok. La humillación de Sofía hacia mí había sido vista 2.3 millones de veces en 48 horas. Pero los comentarios no eran lo que ella esperaba. «Esta gente está enferma», espetó Sofía. «Me llaman monstruo, dicen que soy cruel. No entienden lo que hiciste pasar a esta familia». Me quedé callado. Dejé que cavara su hoyo más profundo. Alejandro ha estado recibiendo llamadas toda la mañana. Sus compañeros de trabajo vieron los videos. Su jefe preguntó si su familia tiene problemas. ¿Sabes lo que le has hecho a su reputación? Yo no hice esos videos, Sofía. Fueron tus invitados a la boda. Porque tú estabas allí. Porque insististe en aparecer y avergonzar a todos. La ironía era hermosa. Sofía había orquestado todo. Me invitó específicamente para humillarme. Y ahora estaba furiosa porque la gente lo había grabado. ¿Qué quieres, Sofía? Quiero que te vayas. Permanentemente. Su voz adquirió ese tono peligroso que había escuchado en la boda. El sonido de alguien acostumbrado a obtener exactamente lo que quiere. Esto es lo que va a pasar, Roberto. Vas a desaparecer de la vida de Alejandro. No más llamadas, no más visitas, no más viajes de culpa por ser su padre. ¿Y si no lo hago? Sofía se rió. Realmente se rió. Entonces haré tu vida aún más miserable de lo que ya es. ¿Crees que dormir en un refugio es malo? Puedo hacer que te prohíban la entrada a todas las instalaciones para indigentes de la ciudad.
una llamada a las personas adecuadas y estarás viviendo bajo los puentes de la autopista. La escuché respirar, calculando su próximo movimiento. Pero eso es solo el comienzo, continuó. Haré que te evalúe un psiquiatra. Conseguiré que te declaren mentalmente incompetente. A los tribunales les encanta proteger a la sociedad de hombres indigentes inestables que acosan a las familias. La amenaza era real. Sofía tenía recursos, conexiones, abogados. Podía hacer que sucediera. Mi padre conoce jueces, Roberto, miembros del Consejo Municipal. El jefe de policía juega golf en nuestro club de campo. Una orden de restricción, y serás arrestado si te acercas a menos de 150 metros de Alejandro. ¿Realmente le harías eso al padre de tu marido? ¿Le haría eso para proteger a mi marido de su error de padre? Ahí estaba, su veredicto final. Que Alejandro me eligiera había sido un error que ella pretendía corregir. Pero no soy irrazonable, dijo Sofía, su voz volviéndose falsamente dulce. Te haré un trato. Desaparece en silencio y te enviaré 20,000 pesos al mes. En efectivo, suficiente para conseguir una habitación en algún lugar. Mantente fuera de los refugios. Dinero de sangre. Pago por aceptar dejar de existir. Todo lo que tienes que hacer es firmar un documento diciendo que nunca volverás a contactar a Alejandro. Nunca aparecer en eventos familiares. Nunca afirmar ser su padre en público. ¿Qué piensa Alejandro de esta oferta? Silencio. Un largo y revelador silencio. Alejandro no necesita pensar en ello. Estoy manejando esta situación. Ponlo al teléfono. No está disponible. Son las 6:47 de la mañana, Sofía. Él está justo ahí. Alejandro está de acuerdo conmigo. Está cansado de ser avergonzado por ti. Cansado de inventar excusas de por qué su padre es un fracaso sin hogar. Podía escuchar movimiento en el fondo. Tienes 24 horas para decidir, dijo Sofía. Toma el dinero y desaparece, o me aseguraré de que te arrepientas de haber aparecido en mi boda. ¿Y si quiero hablar con mi hijo antes de tomar esta decisión? Tu hijo no quiere hablar contigo. Hizo su elección en la boda, ¿recuerdas? Se quedó allí y me vio decir la verdad sobre ti. No dijo una sola palabra en tu defensa. Esa parte dolió, porque era verdad. Enfronta la realidad, Roberto. Alejandro tiene una nueva vida ahora. Una vida mejor. Con gente que importa. Eres solo un recordatorio de dónde vino. Y de dónde vino ya no es lo suficientemente bueno. Miré alrededor del refugio. Otros 47 hombres preparándose para otro día de existencia invisible. La mayoría de ellos nunca saldría de este agujero, pero yo no era la mayoría de ellos. Entiendo perfectamente, Sofía. Bien, haré redactar los papeles. 20,000 al mes, y te conviertes en un fantasma. Solo hay una cosa que necesito decirte. ¿Qué? Estás a punto de aprender algo muy importante sobre hacer suposiciones. Podía escuchar su respiración cambiar. La incertidumbre se infiltraba. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que deberías haber investigado antes de declarar la guerra. Colgué. Durante 3 años, dejé que la gente asumiera cosas sobre mí. Dejé que vieran al indigente y dejaran de mirar más profundo. Era más fácil así, más seguro. Pero Sofía acababa de cruzar una línea que no se podía descruzar. Había amenazado con quitarme lo único que importaba. Mi relación con Alejandro. Hora de mostrarle con quién estaba tratando realmente. Caminé hacia la sala de computadoras del refugio e inicié sesión en una cuenta que Sofía no sabía que existía. Una cuenta con un saldo muy interesante. Fue entonces cuando hice la llamada que lo cambió todo. El número que marqué pertenecía a alguien de quien Sofía Pérez nunca había oído hablar, pero su padre definitivamente sí. Google Ventures, habla Laura. Soy Roberto Martínez. Necesito hablar con José Chen sobre finalizar la adquisición. Un momento, señor Martínez. Yo estaba parado en la biblioteca pública, el mismo lugar donde había pasado la mayoría de mis horas diurnas durante 3 años. Los indigentes no eran bienvenidos en cafeterías o edificios de oficinas, pero las bibliotecas nunca rechazaban a nadie. Roberto, hemos estado esperando tu llamada. José Chen,
vicepresidente senior de adquisiciones estratégicas. Habíamos estado negociando durante 6 meses a través de correos electrónicos encriptados y reuniones por poder. Google quería mi algoritmo desesperadamente. ¿Seguimos bien con los 300 millones? La junta lo aprobó ayer. ¿Cuándo puedes firmar? Hoy. Pero quiero que el anuncio sea público. Comunicado de prensa, blogs de tecnología, el tratamiento completo. Eso es inusual para ti, Roberto. Has estado obsesionado con el anonimato. Tenía razón. Durante 18 meses había insistido en el secreto total. Sin publicidad, sin entrevistas, sin conexión con mi vida pasada. Le había dicho a Google que era un desarrollador centrado en la privacidad que prefería quedarse en las sombras. Pero Sofía acababa de cambiar mis prioridades. Las cosas han evolucionado, José. Estoy listo para hacerlo público. Sobresaliente. ¿Puedes estar aquí a las 3? Miré mi reflejo en la ventana de la biblioteca. Ropa de refugio para indigentes, barba de 3 días, cargando todo lo que poseía en una bolsa de plástico de supermercado. No exactamente material de aseo. Necesitaré 1 hora para prepararme. Después de colgar, caminé 6 cuadras hasta una tienda de lujo. El guardia de seguridad me siguió adentro. Los indigentes ponían nerviosas a las tiendas caras, pero no podían echarme por parecer pobre. Necesito un traje, le dije al primer vendedor que me habló. Hoy. El presupuesto es de 100,000 pesos. Me miró de arriba a abajo, claramente escéptica. Señor, nuestros trajes comienzan en 25,000. Saqué una tarjeta de crédito. Esto debería cubrirlo. La tarjeta estaba vinculada a una cuenta de desarrollo que había mantenido activa durante mis años en la calle. 200,000 pesos. Todo lo que había ganado trabajando como freelance mientras vivía en el refugio. 2 horas después, estaba sentado en la oficina de Google en la ciudad, vistiendo un traje Armani gris carbón y firmando la adquisición tecnológica más grande del año. El algoritmo es revolucionario, explicaba José al equipo de medios. Optimización de redes neuronales para dispositivos móviles. Aumentará la velocidad de procesamiento en un 47% mientras usa un 30% menos de batería. No sabía que lo desarrollé en computadoras de biblioteca pública mientras los indigentes dormían a mi alrededor. No sabía que lo probé en un teléfono desechable comprado con dinero de cupones de alimentos. ¿De dónde vino esta tecnología?, preguntó el reportero de tecnología. Miré directamente a la cámara. A veces las innovaciones más importantes provienen de los lugares más inesperados. El papeleo tomó 3 horas. Patentes US TA 10.837 CIE 329 a US 10.847 DIE 335. 7 algoritmos que impulsarían la próxima generación de teléfonos inteligentes. Google estaba comprando derechos exclusivos en todo el mundo. Precio final, $300 millones. Transferencia bancaria a Wells Fargo. Cuenta terminada en 847. Confirmación recibida a las 4:23 p.m., 17 de junio de 2024. Ya no era un indigente, pero más importante aún, ya no era impotente. Lo primero que hice fue investigar Soluciones Tecnológicas Pérez, la compañía de Juan Pérez, construida sobre mis patentes robadas hace 3 años. Valoración actual, $1.2 mil millones. Precio de la acción, $83 por acción. El 73% de su división móvil se basaba en algoritmos robados de mi compañía original. Algoritmos que ahora eran legalmente míos de nuevo, gracias a algunos abogados de patentes muy caros. Sofía había cometido un error crítico en su llamada de ultimátum. Había amenazado con destruirme usando las conexiones y recursos de su padre. No tenía idea de que todo el imperio de su padre estaba construido sobre tecnología que yo había inventado. Hice mi segunda llamada del día. Morrison, Klein & Asociados, División de Propiedad Intelectual. Soy Roberto Martínez. Necesito demandar a alguien por infracción de patentes. Los daños van a ser sustanciales. ¿Qué tan sustanciales, señor Martínez? ¿Estimación conservadora? $47 millones en daños directos. Tal vez el doble con adjudicaciones punitivas. ¿Y tiene pruebas de la infracción? Tengo el código fuente original, los registros de desarrollo y 3 años de ganancias robadas.
Además, la adquisición de Google valida el valor de la patente. Podemos presentar la demanda mañana por la mañana. Perfecto. Y quiero cobertura mediática, transparencia total. Que el mundo vea exactamente sobre qué construyó su fortuna la familia Pérez. A las 6 p.m., estaba sentado en un apartamento amueblado que había alquilado por 170,000 pesos al mes. El papeleo estaba firmado, la demanda estaba presentada y Juan Pérez estaba a punto de aprender de quién había robado realmente. Pero Sofía todavía pensaba que yo estaba durmiendo en un refugio, contando su dinero de sangre. Alejandro pensaba que esa era la mayor sorpresa que tenía guardada. No tenía idea de lo que vendría después. Llamé a Alejandro a las 7:30 a.m. a la mañana siguiente. «Papá, ¿cómo conseguiste este número?» Sofía le había hecho cambiar su número de teléfono después de la boda. No quería que los acosara con llamadas, pero encontrar personas es fácil cuando tienes 300 millones y buenos abogados. Necesitamos reunirnos. Hoy. No puedo. Sofía dice, Sofía no tiene voto en esta conversación. Sede de Soluciones Pérez. Vestíbulo. Mediodía. Papá, no puedes simplemente aparecer en mi trabajo. La seguridad ni siquiera te dejará entrar al edificio. ¿Me dejarán entrar? ¿Cómo podrías posiblemente? Porque soy dueño del 23% de la compañía que construyó el padre de tu esposa. Silencio. Largo y confuso silencio. ¿De qué estás hablando? Mediodía, Alejandro. No llegues tarde. Colgué antes de que pudiera hacer más preguntas. Dejé que pasara la mañana preguntándose si su padre indigente finalmente había perdido la cabeza por completo. A las 11:45 entré en la torre de cristal de 47 pisos de Soluciones Pérez, vistiendo un traje de 60,000 pesos y llevando un maletín de cuero. El escritorio de seguridad ni siquiera parpadeó. Roberto Martínez para ver a Alejandro Martínez. Le dije a la recepcionista. Él me está esperando. Alejandro llegó exactamente al mediodía, luciendo nervioso y confundido. Apenas me reconoció. ¿Papá? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Ropa nueva? ¿Mismo padre? Hice un gesto hacia los ascensores. Hablemos en algún lugar privado. Podemos usar la sala de conferencias en el piso 12. Mientras subíamos, Alejandro seguía mirando mi traje, mi maletín, mi apariencia general de no ser un indigente más. Papá, necesito preguntarte algo y necesito que seas completamente honesto. Adelante. ¿O estás teniendo algún tipo de crisis? Porque aparecer aquí vestido así, afirmando que eres dueño de parte de la compañía, Sofía está preocupada de que puedas estar teniendo delirios. El ascensor se abrió en el 12. Sala de conferencias de esquina, ventanas de piso a techo con vistas a la bahía. Había estado en habitaciones como esta antes de que Sofía destruyera mi vida. Siéntate, hijo. Alejandro se sentó frente a mí, todavía luciendo preocupado, todavía pensando que su padre se había quebrado. Abrí el maletín y saqué una sola hoja de papel. Estado de cuenta de Wells Fargo, con fecha de ayer. Lee el saldo. Alejandro miró el papel. Su rostro se puso blanco. Esto dice $299,700,000. Google compró mis patentes ayer. 300 millones por 7 algoritmos que desarrollé mientras vivía en ese refugio para indigentes. Eso es imposible. Saqué el segundo documento. El comunicado de prensa de Google, ya en vivo en las noticias. Google adquiere tecnología revolucionaria de IA móvil del desarrollador independiente Roberto Martínez, leyó Alejandro en voz alta. La mayor adquisición de patentes de 2024. Sus manos temblaban ahora. Papá, no entiendo. Has estado en la calle durante 3 años. ¿Cómo pudiste desarrollar algo? ¿Cómo pudiste siquiera? Las bibliotecas públicas tienen excelentes computadoras, y cuando no tienes nada más que hacer durante 18 horas al día, te enfocas mucho en resolver problemas. Alejandro levantó la vista de los documentos. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque no estaba listo. Y porque necesitaba ver quién eras realmente cuando pensabas que yo no tenía nada. Eso le dolió mucho. Bien, se suponía que debía hacerlo. En tu boda viste a tu esposa humillarme frente a 300 personas. No dijiste nada, no hiciste nada.
Dejaste que me llamara basura humana mientras estabas allí parado en tu smoking. Sofía estaba molesta. Ella no quería decir. Ella quería decir cada palabra. Y tú también al quedarte callado. Saqué el tercer documento. La demanda de patentes presentada esta mañana contra Soluciones Tecnológicas Pérez. Tu suegro construyó su compañía sobre tecnología que me robó hace 3 años. 47 millones en daños, más adjudicaciones punitivas. El rostro de Alejandro pasó de blanco a gris. ¿Os estás demandando al padre de Sofía? Estoy recuperando lo que me quitó, lo que te quitó a ti, en realidad, ya que eres mi hijo. Papá, por favor, esto destruirá a la familia de Sofía. No podemos simplemente, ¿qué? ¿Fingir que nunca sucedió? ¿Cómo fingiste no escuchar a tu esposa llamarme inútil? Alejandro miró hacia el horizonte de la ciudad, probablemente calculando de cuántas maneras esto podría arruinar su matrimonio. Sofía no lo sabe todavía, ¿verdad? Sofía está a punto de aprender varias cosas que no sabe. Me levanté dejando los documentos sobre la mesa. Necesito hablar con tu suegro inmediatamente. La oficina de Juan Pérez era todo lo que esperarías de un CEO tecnológico que había construido su imperio sobre patentes robadas. Piso 45, vista panorámica, muebles que costaban más que los autos de la mayoría de la gente. Pareció sorprendido cuando entré, pero no alarmado. Alejandro había llamado antes, dijo que su padre necesitaba 5 minutos para discutir una oportunidad de negocio. Juan todavía veía al indigente de la boda. Incluso con mi traje caro no podía procesar del todo que yo pertenecía a su oficina. Roberto, bueno verte luciendo mejor. Hizo un gesto hacia una silla de cuero frente a su escritorio. Alejandro dijo que querías discutir algún tipo de asociación. Así es, Juan. Recientemente he adquirido alguna propiedad intelectual que podría interesar a Soluciones Pérez. Abrí mi maletín y saqué una carpeta marcada como Confidencial Optimización de Redes Neuronales, Algoritmos de IA móvil, Poder de procesamiento de próxima generación. Google acaba de validar la tecnología en $300 millones. Los ojos de Juan se iluminaron. Los CEO tecnológicos eran como tiburones. Podían oler la innovación rentable a kilómetros de distancia. ¿Tú desarrollaste esto? 18 meses de trabajo, 7 patentes, todas aprobadas. Las aplicaciones son infinitas. Teléfonos inteligentes, tabletas, vehículos autónomos, dispositivos IoT. Deslicé la carpeta por su escritorio. Juan la abrió con avidez, escaneando las especificaciones técnicas. Este es un trabajo notable, Roberto. Las mejoras de procesamiento por sí solas podrían revolucionar nuestra división móvil. Pensé que podrías estar interesado. Juan estaba prácticamente salivando. Las acciones de Pérez habían estado estancadas durante 6 meses. Una tecnología de IA revolucionaria podría duplicar su valor de mercado de la noche a la mañana. ¿Qué tipo de acuerdo de licencia estás pensando? Asociación exclusiva. Soluciones. Pérez obtiene los derechos para América del Norte. Obtengo el 20% de los ingresos brutos de cualquier producto que utilice la tecnología. 20% parece alto. Google me ofreció 300 millones por los derechos mundiales. Te estoy dando exclusividad regional por una participación en los ingresos. Es el trato de una vida, Juan. Estaba enganchado, podía ver los cálculos corriendo por su cabeza. Miles de millones en ingresos potenciales. Inversión inicial mínima. Necesitaría que nuestro equipo técnico verifique los algoritmos, por supuesto. Por supuesto. Debida diligencia completa, no esperaría menos. Juan presionó su intercomunicador. Laura, comunícame con David Kim de I+D. Reunión de emergencia. Enseguida, señor Pérez. Mientras esperábamos, Juan se recostó en su silla, estudiándome con nuevo interés. Tengo que preguntar, Roberto, ¿dónde has estado trabajando en esto? Alejandro mencionó que has tenido algunos desafíos recientemente. Apertura perfecta. Desarrollé todo en la biblioteca pública. Rama principal, laboratorio de computación del 3er piso. Increíble lo que puedes lograr cuando tienes tiempo ilimitado y ninguna distracción. ¿La biblioteca pública? Cuando eres indigente, Juan, las bibliotecas se convierten en tu oficina. Tranquilo. Clima controlado.
acceso gratuito a Internet. Pasé de 12 a 14 horas al día allí durante 18 meses. La expresión de Juan cambió ligeramente. La palabra indigente siempre hacía que la gente rica se sintiera incómoda. No me di cuenta de que estabas entre situaciones. Sofía lo dejó bastante claro en la boda. Basura humana, creo que me llamó. Tuvo la decencia de parecer avergonzado. Sofía estaba emocional. Estrés de la boda, ya sabes cómo es. Por supuesto. David Kim llegó 5 minutos después. Nosa, jefe de investigación y desarrollo de Pérez. Coreano-americano, doctorado del MIT. Completamente brillante. Si alguien podía detectar lo que realmente estaba sucediendo aquí, sería él. David, necesito que analices estos algoritmos. Revisión técnica completa, auditoría de seguridad, verificación de patentes. David tomó la carpeta, hojeó las especificaciones. Sus ojos se abrieron de par en par. Señor Pérez, este es un trabajo extraordinario. Estos protocolos de optimización podrían aumentar nuestra eficiencia de procesamiento en un 45%. ¿Cuánto tiempo para el análisis completo? 24 horas para revisión preliminar, 72 horas para pruebas exhaustivas. Juan asintió. Hazlo prioridad 1. Cancela todo lo demás. Después de que David se fue, Juan se volvió hacia mí con una emoción apenas contenida. Roberto, creo que estamos viendo una asociación transformadora aquí. ¿Soluciones? Pérez podría convertirse en el jugador dominante en IA móvil. Eso espero, Juan. Realmente lo espero. Déjame preguntarte algo y por favor no tomes esto a mal, pero ¿tienes representación legal adecuada para algo tan complejo? He contratado a Morrison, Klein y Asociados, especialistas en propiedad intelectual. El rostro de Juan palideció. Morrison. Klein era la firma de PI más agresiva de la ciudad. Destruyeron varias empresas tecnológicas por disputas de patentes. Elección costosa. Cuando estás tratando con tecnología de $300 millones, Juan, no escatimas en protección legal. Pensamiento inteligente. Me levanté, estrechando su mano. Esperaré el análisis de David. Debería ser muy interesante. Estoy seguro de que lo será. Mientras caminaba hacia el ascensor, podía escuchar a Juan en el teléfono, probablemente llamando a sus propios abogados. La codicia de Pérez estaba a punto de destruirlo. Lo que encontrarían en esos algoritmos haría que su sangre se helara. David Kim me llamó a las 6:23 a.m. a la mañana siguiente. Su voz temblaba. Señor Martínez, tenemos que hablar inmediatamente. Buenos días, David. ¿Cómo va el análisis? No puedo discutir esto por teléfono. ¿Puede venir? Estaré allí en 1 hora. Ya sabía lo que David había encontrado. La pregunta era si había descubierto las implicaciones completas todavía. Cuando llegué a Soluciones Pérez, David estaba esperando en el vestíbulo. Ojeras bajo sus ojos, 3 tazas de café en su escritorio, la mirada de un hombre que no había dormido. Necesitamos usar la sala de conferencias C, dijo, insonorizada, sin dispositivos de grabación. Interesante. David estaba asustado. Una vez que estuvimos solos, sacó una carpeta gruesa marcada como análisis confidencial. Algoritmos Martínez. Señor Martínez, necesito preguntarle algo y necesito que sea completamente honesto. Adelante. ¿Trabajó para Innovaciones Martínez entre 2019 y 2021? Yo era dueño de Innovaciones Martínez. ¿Por qué? Las manos de David temblaban mientras abría la carpeta. Porque el 73% del sistema operativo móvil de Soluciones Pérez está construido sobre algoritmos que se originaron en su empresa. Eso es interesante. Es más que interesante, señor Martínez. Es criminal. David extendió docenas de documentos técnicos, comparaciones de código fuente, análisis de algoritmos, presentaciones de patentes. Estos algoritmos que ofrece licenciar no son tecnología nueva. Son versiones actualizadas de patentes que Soluciones Pérez adquirió de Innovaciones Martínez en 2021. ¿Adquirió o robó? El papeleo legal dice adquirió, pero las marcas de tiempo en sus archivos de desarrollo muestran que estaba trabajando en actualizaciones de la versión 2.0, 18 meses después de que Soluciones Pérez supuestamente comprara las patentes originales. David era brillante. Había conectado puntos que la mayoría de la gente pasaría por alto.
Esto es lo que creo que sucedió, continuó. Soluciones Pérez compró sus patentes cuando su empresa estaba en dificultades financieras. Precios de remate, adquisición de activos en dificultades, legal pero éticamente cuestionable. Sigue. Pero usted siguió desarrollando la tecnología, la mejoró. Los algoritmos que nos mostró ayer son un 47% más eficientes que los que estamos usando actualmente. David sacó otro documento. Resultados de búsqueda de patentes de esta mañana. Ha presentado 7 nuevas patentes basadas en mejoras a su trabajo original. Todas aprobadas, todas válidas. ¿Y Soluciones Pérez ha estado usando versiones preliminares de estas mejoras durante 8 meses. Toda nuestra división móvil se lanzó el año pasado utilizando algoritmos que ahora le pertenecen a usted. Me quedé callado, dejándolo trabajar a través de las implicaciones. Señor Martínez, si quisiera, podría demandar a Soluciones Pérez por infracción de patentes. Los daños serían enormes. ¿Qué tan enormes? David hizo algunos cálculos rápidos. Nuestra división móvil generó $47 millones en ganancias el año pasado. Si puede probar que usamos sus algoritmos mejorados sin permiso, puedo probarlo. Entonces podría reclamar cada centavo, más daños punitivos por infracción intencional. ¿Qué te hace pensar que fue intencional? David se quedó muy callado. Cuando habló de nuevo, su voz era apenas un susurro porque encontré correos electrónicos del señor Pérez a nuestro equipo de desarrollo de hace 6 meses. Específicamente nos instruyó mejorar los algoritmos Martínez utilizando investigación disponible públicamente. Él lo sabía. Sabía que estábamos construyendo sobre su trabajo y sabía que no teníamos derechos de licencia para las mejoras. David cerró la carpeta. Señor Martínez, tengo que preguntar, ¿por qué nos muestra esta tecnología? ¿Por qué ofrecernos un trato de licencia cuando podría simplemente demandarnos hasta la bancarrota? Miré a David Kim, brillante, ético, probablemente la única persona honesta en este edificio, porque quiero que Juan Pérez se cuelgue con su propia codicia. No entiendo. Lo harás. Lo que encontraron hizo que la sangre de Pérez se helara. La puerta de la sala de conferencias se abrió. Juan Pérez entró con 3 abogados y una expresión muy preocupada. Caballeros, dijo, necesitamos discutir el control de daños. Mientras Juan Pérez se reunía con abogados, Sofía estaba lanzando su guerra en las redes sociales. La primera publicación salió a las 9:47 a.m. en su cuenta de Instagram. 2.3 millones de seguidores, en su mayoría esposas de la industria tecnológica y socialites de la ciudad. Advertencia urgente, estafadores apuntando a nuestra familia. Roberto Martínez no es un genio tecnológico. Es un indigente mentalmente inestable tratando de extorsionar dinero de la compañía de mi padre. No crean sus mentiras. Ella incluyó fotos de la boda, yo en mi traje del Ejército de Salvación, luciendo exactamente como lo que era. El contraste era perfecto para su narrativa. La publicación de Facebook fue aún más viciosa. Este depredador apareció en mi boda y humilló a mi familia. Ahora afirma que inventó tecnología que la compañía de mi padre ha estado usando durante años. Está desesperado, es peligroso y delirante. Pero la obra maestra de Sofía fue el hilo de Twitter. Hilo. ¿Cómo un acosador indigente está tratando de destruir a mi familia? Uno de 47. 47 tweets detallando mi patrón de acoso. Y había contratado a un investigador privado. Uno caro, a juzgar por la calidad de la información. Martínez fue internado para evaluación psiquiátrica en 2021, después de la muerte de su esposa. Historial de depresión, ansiedad y episodios de disociación de la realidad. Cierto, pero irrelevante. El asesoramiento por duelo después de perder a tu esposa no es una enfermedad mental. Ha estado viviendo en refugios para indigentes durante 3 años. Los trabajadores del refugio informan episodios delirantes donde afirma estar trabajando en tecnología revolucionaria. También cierto, le había dicho a la gente que estaba desarrollando algoritmos. Asumieron que estaba loco. Martínez no tiene antecedentes técnicos. Su empresa fracasó porque no podía programar. Todo fue hecho por empleados que despidió durante dificultades financieras. Completamente falso, pero hábilmente construido.
Los investigadores de Sofía habían encontrado ex empleados descontentos dispuestos a mentir por dinero. La publicación se volvió viral de inmediato. El Twitter tecnológico fue brutal. A todos les encanta ver a un indigente ser destruido por fingir ser importante. Al mediodía tenía amenazas de muerte en mi correo electrónico. La gente me llamaba fraude, depredador, acosador enfermo mental. Los seguidores de Sofía compartían la dirección de mi refugio, fomentando el acoso. El periódico local recogió la historia. Indigente local afirma poseer patentes tecnológicas. La familia dice que es delirante. Sofía dio una entrevista a las noticias. Mi suegro está muy enfermo. Hemos tratado de ayudarlo, pero rechaza el tratamiento. Ahora está haciendo afirmaciones cada vez más desesperadas para llamar la atención. Ella era buena, realmente buena. Cada declaración fue cuidadosamente elaborada para sonar compasiva mientras destruía mi credibilidad. Pero Sofía cometió un error crítico. A las 2:15 p.m. publicó un video en TikTok. ¿Por qué no podemos dejar que las personas mentalmente enfermas exploten a las familias exitosas? En el video estaba sentada en su BMW, pago de arrendamiento de cientos de miles. Placa Sofía 1. Explicando cómo los indigentes usan historias de éxito falsas para manipular a familias ricas. Personas como Roberto Martínez se aprovechan de la culpa y la simpatía. Saben que nos sentimos mal por la falta de vivienda, así que crean fantasías elaboradas sobre ser genios secretos. Es manipulación, pura y simple. El video tuvo 500,000 visitas en 2 horas. Sofía pensó que estaba ganando. Pensó que había destruido con éxito mi reputación antes de que pudiera dañar la compañía de su padre. No tenía idea de que acababa de proporcionar la evidencia perfecta de difamación maliciosa. A las 4:30 p.m., mi abogado llamó. «Roberto, ¿has visto lo que está publicando sobre ti?» Cada palabra. Esto es difamación de libro de texto. Declaraciones a sabiendas falsas, publicadas para destruir tu reputación, causando daños financieros medibles. ¿Cuánto daño? Google está considerando retirar su adquisición. No quieren estar asociados con alguien acusado de fraude. Esos son 300 millones en daños directos. Perfecto. Perfecto. Roberto, ella está destruyendo tu credibilidad. Ella está destruyendo a su familia. Consigue todo, capturas de pantalla documentadas, marcas de tiempo, recuentos de visitas. Quiero un registro completo. ¿Por qué? Porque Sofía acaba de firmar la sentencia de muerte de su familia. La verdad saldría a la luz mañana, le gustara o no. Y cuando lo hiciera, cada mentira que había publicado se convertiría en evidencia en su contra. La reunión de emergencia de la Junta de Soluciones Pérez estaba programada para las 2 p.m., el 9 de julio de 2024. 12 miembros de la Junta, 3 abogados, 2 expertos en patentes y un reportero que de alguna manera se había enterado de la historia. Juan había tratado de mantenerlo en privado, pero cuando te enfrentas a una demanda potencial de $47 millones, se corre la voz. Llegué a la 1:45 con un traje gris carbón, llevando un maletín lleno de evidencia que terminaría con la carrera de Juan Pérez. Sofía ya estaba allí. Había convencido a Juan de dejarla asistir como apoyo familiar durante un momento difícil. Se sentó en la esquina trasera, filmando todo en su teléfono para otra publicación en redes sociales sobre el indigente delirante. Parecía confiada, engreída incluso. Su campaña viral había convencido a media ciudad de que yo era un fraude mentalmente enfermo. La Junta se reiría de mí fuera de la sala, y ella finalmente podría deshacerse de su suegro vergonzoso para siempre. Juan llamó a la reunión al orden exactamente a las 2 en punto. Damas y caballeros, estamos aquí para abordar las reclamaciones de infracción de patentes hechas por Roberto Martínez. Antes de comenzar, quiero señalar que el señor Martínez ha estado experimentando algunas dificultades personales recientemente. Sofía sonrió desde la esquina. Ella lo había entrenado bien. El señor Martínez afirma poseer patentes que Soluciones Pérez supuestamente ha infringido. Nuestro equipo legal ha preparado una respuesta. El abogado principal de Pérez se puso de pie, el licenciado Torres. 5,000 pesos la hora, especializado en aplastar trolls de patentes y demandas molestas. Las reclamaciones del señor Martínez son infundadas.
comenzó Torres. Es un individuo sin hogar con problemas de salud mental documentados que intenta extorsionar dinero de una empresa exitosa a través de reclamaciones de patentes fraudulentas. Torres sacó impresiones de las publicaciones de redes sociales de Sofía. Como pueden ver, el señor Martínez ha estado viviendo en refugios para indigentes durante 3 años. No tiene antecedentes técnicos ni recursos de desarrollo, ni una explicación creíble de cómo podría haber creado algoritmos de IA de vanguardia. Los miembros de la Junta asentían. Esto era exactamente lo que esperaban, una demanda molesta de alguien lo suficientemente desesperado como para intentar cualquier cosa. Además, continuó Torres, los algoritmos de soluciones Pérez fueron desarrollados por nuestro equipo interno de I+D, dirigido por el Dr. David Kim. Tenemos documentación que prueba el desarrollo independiente de toda la tecnología disputada. Sofía estaba prácticamente brillando. Su estrategia de redes sociales estaba funcionando perfectamente. Señor Martínez, dijo Juan, ¿le gustaría responder a estas acusaciones? Me levanté lentamente, abrí mi maletín y saqué una sola hoja de papel. Me gustaría presentar alguna evidencia. Entregué copias a cada miembro de la Junta. Estado de cuenta de Wells Fargo con fecha del 8 de julio de 2024. Saldo actual $299.700.000. La sala se quedó en silencio total. Estas son las ganancias de la adquisición de Google de mi cartera de patentes. 7 algoritmos comprados por $300 millones el 17 de junio. Saqué el segundo documento. El comunicado de prensa de Google, publicado en las principales revistas financieras. La miembro de la Junta, Patricia López, leyó en voz alta. Google adquiere tecnología revolucionaria de IA del desarrollador independiente Roberto Martínez por $300 millones. La sonrisa de Sofía desapareció. El tercer documento, continué, es el registro de patentes, archivado hace 18 meses, aprobado hace 6 meses, validado por la adquisición de Google. Caminé alrededor de la mesa, haciendo contacto visual con cada miembro de la Junta. El cuarto documento es el análisis de código fuente, realizado por su propio equipo de I+D. El informe del Dr. Kim concluyendo que el 73% del sistema operativo móvil de Soluciones Pérez está construido sobre mis algoritmos patentados. David Kim estaba sentado en la mesa de asesores técnicos. Asintió sombríamente cuando la Junta lo miró. El quinto documento es el análisis de la línea de tiempo. Su empresa ha estado utilizando versiones mejoradas de mis algoritmos durante 8 meses sin derechos de licencia. Saqué la carpeta final y estos son los correos electrónicos de Juan Pérez a su equipo de desarrollo, instruyéndoles mejorar los algoritmos Martínez utilizando investigación disponible públicamente. El rostro de Juan se puso blanco. ¿Cómo conseguiste correos electrónicos internos? Proceso de descubrimiento en la Corte Federal. Tu departamento de TI fue muy cooperativo. Sofía se levantó de repente. Esto es ridículo. Es un indigente mentalmente enfermo. Mírenlo. Perfecto. Exactamente lo que necesitaba. Tienes razón, Sofía. Mírenme. Saqué mi teléfono y abrí el video de TikTok que ella había publicado ayer. Lo reproduje para toda la sala. Personas como Roberto Martínez se aprovechan de la culpa y la simpatía. Crean fantasías elaboradas sobre ser genios secretos. Es manipulación, pura y simple. La propia voz de Sofía llenó la sala de juntas. Ese video tiene 1.2 millones de visitas, dije, publicado mientras la adquisición de $300 millones de Google era de conocimiento público. Miré directamente a Sofía. Dime, Sofía, si soy un indigente delirante sin antecedentes técnicos, ¿cómo validó Google mi trabajo con la mayor adquisición de patentes de 2024? Abrió la boca, luego la cerró. Sin respuesta. Señor Pérez, continué. Su hija ha pasado las últimas 48 horas difamándome públicamente en las redes sociales, llamándome fraude y estafador. Todo mientras sabía que Google había verificado mis patentes con una compra de 300 millones. Juan miró a Sofía con horror. ¿Qué has hecho? La demanda por difamación será separada del caso de infracción de patentes, dije con calma, pero ambas se presentarán en la Corte Federal al final del día de hoy.
Sofía estaba grabando todo en su teléfono, probablemente planeando otra publicación en redes sociales sobre la estafa elaborada. Adelante, públicalo, Sofía. Cada video que haces es evidencia de difamación continua. Un miembro de la junta levantó la mano. Señor Martínez, ¿qué busca en daños? Infracción de patentes, $47 millones en daños directos, más adjudicaciones punitivas por infracción intencional. Difamación, 20 millones adicionales por daño a la reputación e interferencia con relaciones comerciales, $67 millones en total, mínimo. Podría ser el doble si el jurado encuentra la infracción particularmente atroz. Juan Pérez, CEO de Soluciones Pérez, miró a su hija con completa devastación. Entonces hizo algo que sorprendió a todos en esa sala. Se puso de pie e hizo una reverencia. La reverencia de Juan Pérez duró exactamente 7 segundos. Lo suficiente para que cada cámara en la sala lo capturara. Lo suficiente para que su carrera de 40 años terminara en completa humillación. Cuando se enderezó, su voz era apenas un susurro. Señor Martínez, en nombre de Soluciones Tecnológicas Pérez, me disculpo formalmente por el uso no autorizado de su tecnología patentada. La sala de juntas estaba en silencio sepulcral. 12 de los líderes empresariales más poderosos viendo colapsar un imperio tecnológico en tiempo real. Además, continuó Juan, me disculpo por las declaraciones difamatorias de mi hija sobre su carácter y salud mental. Sus acciones no representan los valores de esta empresa. Sofía todavía sostenía su teléfono, todavía grabando. Parecía que estaba viendo su mundo entero desmoronarse. Estamos preparados para negociar un acuerdo que lo compense justamente por los daños incurridos. $67 millones, dije con calma. 47 por infracción de patentes, 20 por daños por difamación. La miembro de la junta, Patricia López, se aclaró la garganta. Señor Pérez, ¿tiene la empresa ese tipo de liquidez? Juan miró a su director financiero, quien sacudió la cabeza sombríamente. Necesitaríamos liquidar activos sustanciales. Posiblemente vender la división móvil por completo. Entonces, véndela. La voz vino de Sofía. Finalmente había dejado de grabar y miraba a su padre con puro veneno. ¿Vas a destruir la compañía de nuestra familia porque algún vagabundo tuvo suerte con una solicitud de patente? Sofía, por favor, deja de hablar, suplicó Juan. Pero Sofía estaba más allá de escuchar. 3 años de mirarme con desprecio. 6 meses planeando mi eliminación. 48 horas de guerra de humillación pública. Todo se estaba derrumbando. Esto es una locura. Vivía en un refugio. Está mentalmente enfermo. Una patente afortunada no borra 3 años de ser basura humana. Saqué mi teléfono y comencé una nueva grabación de voz. Por favor, continúa, Sofía. Mis abogados apreciarán la evidencia adicional. Eso finalmente la calló. Señor Martínez, dijo Juan, ¿consideraría un acuerdo estructurado? 20 millones inmediatamente. El resto pagado en 3 años. Solo efectivo. Monto total. Hoy. El director financiero susurró algo a Juan, quien asintió sombríamente. Requerirá liquidación de activos de emergencia, pero podemos tener los fondos transferidos para el cierre del negocio. Oh, excelente. Abrí mi maletín una última vez y saqué un documento que había preparado esa mañana. Acuerdo de liquidación. $67 millones. Todos los reclamos resueltos. Confidencialidad completa con respecto a la infracción de patentes de Soluciones Pérez. Los abogados pasaron 2 horas revisando cada cláusula. Bueno, Sofía se sentó en la esquina, ya no filmando, mirando a la nada. La mujer que me había llamado basura humana estaba viendo cómo la fortuna de su familia se entregaba al indigente que había tratado de destruir. A las 4:47 p.m., Juan Pérez firmó el acuerdo. A las 5:23 p.m., Wells Fargo confirmó la transferencia bancaria. Saldo de la cuenta. $366,700,000. Mientras los miembros de la junta salían, Juan se acercó a mí una última vez. Roberto, necesito que sepas que cuando compré tus patentes en 2021,
Genuinamente creí que era una transacción comercial legítima. Pagaste 12,000 pesos por patentes que valían 300 millones. Sabías exactamente lo que hacías. Asintió con tristeza. Supongo que sí. Hay una cosa más, Juan. ¿Qué? Tu yerno es un buen hombre. Merece algo mejor que lo que tu hija le hizo pasar. Juan miró a Sofía, que lloraba en silencio en la esquina. Me temo que Alejandro ya ha tomado su decisión al respecto. 3 semanas después, Alejandro solicitó el divorcio. Los motivos fueron diferencias irreconciliables, pero todos sabían la verdad. La guerra de redes sociales de Sofía le había mostrado exactamente con quién se había casado. Una mujer dispuesta a destruir al padre de su marido por el crimen de existir. Alejandro se mudó a un apartamento cerca del mío. Cenábamos 2 veces por semana, reconstruyendo lentamente la relación que Sofía había intentado cortar. Lo siento, papá, me dijo durante nuestra primera conversación real en 3 años. En la boda debería haber dicho algo. Debería haberte defendido. Estabas en una posición imposible, hijo. Eso no es una excusa. Sofía estaba equivocada y yo lo sabía. Yo solo quería encajar tanto en su mundo que olvidé de dónde venía. De dónde vienes te hizo quien eres. Nunca te avergüences de eso. Soluciones tecnológicas. Pérez se declaró en bancarrota 6 meses después. El acuerdo había destripado sus reservas de efectivo y sin los algoritmos robados su división móvil colapsó. Juan Pérez renunció en desgracia y desapareció de la vida pública por completo. Las cuentas de redes sociales de Sofía se oscurecieron después del divorcio. Sus videos de TikTok sobre historias de éxito falsas de indigentes se convirtieron en memes de internet, cuentos de advertencia sobre hacer suposiciones. El hashtag #momento. Sofía Pérez comenzó a hacer tendencia cada vez que alguien se humillaba públicamente por arrogancia. En cuanto a mí, compré una casa con vista a la bahía. Nada demasiado elegante, solo un lugar donde un padre anteriormente indigente pudiera cenar con su hijo sin que nadie llamara a seguridad. Establecí la Fundación Elena Martínez para la Innovación en Indigencia, financiando programas de educación tecnológica en refugios de todo el país. 50 millones para demostrar que el genio puede surgir de cualquier lugar, incluso de personas que la sociedad ha descartado. El lema de la fundación: impreso en cada computadora que donamos, nunca subestimes al hombre que trabaja mientras otros duermen, porque eso es lo que aprendí durante esos 3 años en las calles. Mientras Sofía Pérez publicaba fotos en Instagram y planeaba bodas elaboradas, yo estaba escribiendo código que cambiaría el mundo. Mientras Juan Pérez construía su imperio sobre ideas robadas, yo estaba creando algo genuinamente revolucionario. Mientras todos los demás veían un fracaso sin hogar, yo me estaba convirtiendo en la persona que recuperaría todo. A veces, las victorias más importantes ocurren en silencio, antes de que alguien se dé cuenta de que el juego ha cambiado. Y a veces la justicia tarda 3 años en llegar, pero cuando lo hace, vale absolutamente la pena esperar.